Bienvenidos a 29 minutos, hoy con una programación un poquito diferente. Mi nombre es Emmanuel Peña y Thaís nos cedió este espacio para hablar de la fiesta deportiva más grande del mundo, el Mundial de Fútbol, que ya de por sí también es el mundial más grande de la historia porque es el primero organizado en 3 sedes al mismo tiempo y también es el primero con 48 equipos en vez de 32 como era el formato que se venía acostumbrando. Pido excusas en nombre de Miguel Díaz, que no pudo estar con nosotros hoy por unos compromisos de última hora, pero me acompaña un profesional de la crónica deportiva. Bienvenido, Rolling Fermín Jr. Gracias, Emmanuel Peña. Caramba, qué bueno que se diera. Mucho tiempo habíamos interactuado, compartido y qué bueno que en el día de hoy pues, podamos compartir un espacio aquí en 29 minutos y que nos hayan cedido para hablar un poco de algo que sé que te apasiona. Al final, pues es algo que tú siempre has manejado, un tema como el fútbol, no desde ahora, no por moda, sino al final, pues con todas esas conversaciones que hemos tenido, y no solamente por el hecho de ser aguilucho, en este caso para amar el béisbol, pero yo sé que el fútbol es algo de lo que te apasiona y qué bueno que este momento pues sirva para esto. Vamos a dar algunos detalles, algunas interioridades, predicciones, pero vamos a dar una idea general de lo que significa este Mundial de Fútbol, que viene con polémica desde antes de empezar, por el tema migratorio, por el tema de los precios de las boletas. Hablemos de algunas de esas polémicas que le dieron forma a lo que fue la previa al Mundial. Mira, tú ya acabas de mencionar algo importante, el hecho de que sean 48 selecciones, 12 grupos, una división sumamente alta, grande, el mayor de la historia, pero que se vea involucrado más que nada estos tres países, Canadá, México y Estados Unidos, que han comenzado en cuanto a la fanaticada se refiere de una manera impresionante. Yo creo que a pesar de todo eso que se hablaba con el término o con la situación, sobre todo los precios de las boletas, más que nada ver cómo ha respondido el fanático en el día de hoy deja bien claro que el fútbol es otra cosa, pero más que nada el mundial. Yo veía hace unos días los Dodgers de Los Ángeles jugando en este estado, en esta ciudad, metieron 50 y tantos mil en el Dodger Stadium y al final, pues también en un partido que se estuvo celebrando en esa misma área, habían 70 y tantos en el fútbol. O sea que un espacio que te pueda dar más de 100.000 fanáticos en dos deportes diferentes, pero hablando de la identificación que se tiene en todo este caso, pues obviamente es sumamente importante. Yo creo que el aspecto político no deja de incidir, todos sabemos socialmente cómo ha estado el trabajo, la geopolítica en este caso específica de los Estados Unidos con relación a los demás países, todas las limitantes que de alguna forma ha ido. Yo creo que como se ha manejado tanto el encargado de FIFA como el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como que uno ha visto un acercamiento tratando de evitar todo eso que de alguna forma pues uno esperaba que se diera, el tema del ICE en estadios específicos o en zonas específicas, cuando jugaran equipos de Latinoamérica, y en este caso, pero yo creo que eso ha traído o ha bajado un poquito la marea en las últimas semanas más que nada, porque antes de todo esto era algo de qué preocuparse. No, y que cuando empieza a rodar la pelotita, como dicen, todo eso como que queda un poco atrás y ya la gente se preocupa en lo que pasa en el terreno. Esto de 48 equipos, son 12 grupos, clasifican los dos primeros de cada grupo, los que obtengan más puntos de los 3 partidos que juegan, pero también clasifican los 8 mejores terceros lugares de esos 12 grupos. Entonces da la impresión como de que eso puede bajar la competitividad porque clasifica casi todo el mundo, que las potencias, que los países, las selecciones más poderosas van a jugar a media marcha. Sin embargo, en los primeros días, hoy es miércoles y el Mundial empezó hace casi una semana, el jueves pasado, hemos visto muy buenos partidos. Hemos visto algunas sorpresas, hemos visto equipos que han dado la talla. Pongo el caso, por ejemplo, de Haití, que a pesar de un arbitraje pésimo en ese partido, solamente perdió 1-0 de un equipo europeo, Escocia, que no es una potencia, no es uno de los favoritos, pero no deja de ser un equipo europeo. Hablemos de alguna de esas sorpresas en los primeros días, de algunos de los resultados más llamativos. Mira, 18 encuentros hasta la jornada del día de hoy.
Yo creo que esto, como tú lo mencionas, es básicamente lo que se ha visto. México comienza un mundial que de alguna forma jugando en su casa, superando a Sudáfrica, un buen rendimiento, consiguen ganar ese 2-0 y de hecho mantener un invicto que han tenido en los últimos 8 partidos de apertura en los mundiales con el caso de México. Yo creo que ver a Estados Unidos de esa manera, como iniciaba de la manera tan poderosa, 4-1 ante Uruguay, son de las cosas que uno Paraguay. contra Paraguay, perdón, como que era algo que uno no esperaba. Verlo tan consistente de inicio en este primer enfrentamiento, y de hecho, un enfrentamiento que hacía mucho tiempo que no se daba, casi más de 90 años que estos dos equipos pues no se enfrentaban, y verlo hacerlo de esta manera. Yo creo que el 1-1 de Brasil y Marruecos, un Brasil, la verde amarela, que en mi caso me identifico, siempre he sido amante de ese juego bonito, desde aquellos años de Romario, de Ronaldo el fenómeno, que fue básicamente donde o en el caso mío, comencé a tomarle pasión, amor a este deporte, y ver ese 1-1 ante Marruecos, un Brasil que ha sido consistente en Copas del Mundo, a pesar del tanto tiempo que tienen sin ganar, pero una aparición consecutiva número 23, y ver a un Marruecos como salió con esa intensidad y que fue totalmente superior en una primera parte, y tener a Vinicius que básicamente salvó esa honra. Ya tú mencionaste ese 1-0 de Haití, que ha sumado un regreso a una Copa del Mundo. Yo creo que esto también los deja bien parados a nuestros vecinos. Al final ver cómo ellos han podido desarrollarse, ya varias múltiples participaciones en Copa del Mundo, algo que nosotros no hemos podido lograr, y que en algún momento pues con el crecimiento que ha tenido el fútbol en nuestro país, pues es algo que entendemos que va a llegar más tarde que nunca, y sobre todo con esta oportunidad ahora Estamos cerca, estamos de cerca la ya. amplitud más que nada de selecciones, pero el crecimiento que hemos tenido, yo creo que en el momento oportuno eso va a llegar. Eh, algo que me ibas a... No, no, iba a continuar diciendo que mencionaste el empate de Brasil, pero también empató España. Sí, 0-0 con Cabo Verde, un país que es muy pequeño, una isla frente a las costas de África. Y eso habla de la competitividad del Mundial. Ahí todos los jugadores van a darlo todo, aparecen figuras como el portero de Cabo Verde, por ejemplo, que se convirtió a sus 40 años en una sensación por la gran actuación que tuvo contra España, Bocinho. Bocinho. Te pasó como de 40.000 seguidores a 5 millones de seguidores. Ese es el poder del Mundial, de estar en ese escenario, el escenario más grande del deporte. Y mira, ahora que tú mencionas esto, este 0-0, un España que dominó todo el partido, tuvo la posesión del balón, eh, no consiguieron esas oportunidades de gol, pero en el caso de Bocinho es impresionante. Tú mencionaste algo que es el impacto de este deporte, un tipo que llega con 40 años, que es entrenador de voleibol en su tiempo libre, llega al Mundial con este Cabo Verde, una historia de dos nombres que en algún momento tenía a Argentina y al propio Brasil. Él quería llamar, o su padre quería que lo llamaran Valdano en aquel momento, luego no se pudo porque en Brasil, en ese momento cuando él nació se lo impidieron, y terminó llamándose de esta manera, pero lo histórico de todo esto es cómo este señor de 40 años llega a este evento, contiene a una España, pero pasa de esos 40.000, 45.000 seguidores que tenía en su cuenta de red social Instagram a más de 2 millones. O sea, el impacto, lo que significa y el control mediático que tiene la FIFA, pero más que nada el fútbol, hace de este deporte ser el más grande del mundo. ¿Por qué? Porque él automáticamente superó incluso a tipos que estaban jugando en la final de la NBA en cuanto a seguidores en Instagram. Ahí tú te das cuenta del impacto que tiene el fútbol en el mundo. No, y que por eso para muchos de los jugadores el simple hecho de estar ahí ya es una gran oportunidad. No solo de decir que jugaron el Mundial, sino de tener esa exposición. Tú mencionaste a Marruecos, que fue quien empató con Brasil. Tú sabes que Marruecos para mí es una de las selecciones de los tapados, digamos.
Es una de las selecciones que pueden dar una sorpresa en el Mundial. Hicieron un gran trabajo en el Mundial anterior también y se vio cómo continuó ese buen juego en este Mundial. Vamos a hablar un poco de los favoritos y vamos a hablar de los tapados. Entre los favoritos, digamos que están las selecciones campeonas, pero a las que no han, de las que no han sido campeonas, yo sumaría también a Portugal. Para mí Portugal es uno de los favoritos, además de Francia, España, Argentina, que ya han sido campeones, y hay otros que han sido campeones que esta vez no son tan favoritos. Ahí con tu perdón, incluyo a Brasil, no lo veo tan favorito y tampoco veo tan favorito a Alemania. Yo creo que ver cómo, primero, decir que Francia debe ser uno de los equipos que va por todo. Yo ver, visualizar ese grupo, ese núcleo que tienen en estos momentos. Lo de Portugal sigue siendo algo que también el hecho de tener a Cristiano, pero más que nada como ellos han podido, sobre todo en los últimos años, aglutinar este grupo, la salud si le acompaña. Yo estoy de acuerdo con el tema de Brasil, no me convence. Brasil tiene tiempo que ha perdido esa esencia del fútbol, de disfrutarlo el juego, vamos a decirlo de esa manera, que era básicamente lo que le daba esa oportunidad. Y una Argentina que ayer comienza de una manera impresionante, que yo creo que hay que ponerlo entre esos favoritos y que vamos a detallar más que nada lo que será ya en la segunda parte de este 29 minutos. Vamos a una pequeña pausa y vamos a abundar ahí sobre lo de Argentina ayer. Este mundial también tiene de especial, de regreso aquí a 29 minutos, que es probablemente el último, muy probablemente el último de dos de las grandes figuras de la historia del deporte. Hay otras, pero quiero mencionar específicamente a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Messi, que ya no tiene nada que probar, fue campeón en el 2022. Cristiano, que tiene esa última oportunidad de conseguir el trofeo más anhelado. Cristiano juega, hoy es miércoles, son las 11:16. Cristiano juega ahorita a la 1, Sí. pero Messi jugó anoche y a pesar de que, como dije, no tiene ya nada que demostrar, debutó con un hat-trick a una semana de cumplir 39 años. Yo creo que ver lo que sigue haciendo Messi, sobre todo por esa disputa que hemos visto en el mundo y que al final yo creo que debemos darle las gracias que hemos nacido en esta era. Nos han tocado unas eras impresionantes. Michael Jordan, Mike Tyson, Alex Rodríguez, Ken Griffin Jr., Michael Schumacher, ver a Lewis Hamilton, Ronaldo en ese momento el fenómeno, Ronaldinho, y posteriormente, claro, se quedan nombres en otros deportes, pero ver LeBron James para muchos, Stephen Curry que cambió el juego, pero ver ahora lo que estos dos tipos han podido lograr, sobre todo con su permanencia, el hecho de tú tener ahora en los principales deportes, voy a mencionar a LeBron, lo que está haciendo Messi y lo que ha hecho Cristiano a esta edad. Yo creo que te dice bastante de cómo el atleta debe cuidarse, debe mantenerse. Lo de Messi en el día de ayer, yo no pensé que lo íbamos a ver comenzar de esa forma, sobre todo porque Messi ha tenido tanta historia en estos mundiales, hasta el último que pudieron ganar, pero uno veía a ese Messi que llegaba al mundial con todas esas expectativas y que no podían cumplirse, sobre todo porque no llegaban esas victorias o no llegaba ese título que al final pues pudo lograr la selección de Argentina, pero verlo comenzar con este 3-0, después de que daba esas declaraciones al final del partido, aparentemente hay algo personal que le afectaba. Él ha manejado toda su carrera, toda su vida, perdón, durante su carrera, bastante hermética, sin estridencia, sin bulla. Y esto yo creo que ver a una Argentina comenzar con tanta fortaleza en el día de ayer y todos los logros que consigue, iguala a Klose como los máximos goleadores en la historia de los mundiales, 200 partidos con la selección de Argentina. Yo creo que esto es más 20 años después de su debut
con esta albiceleste, verlo de esa manera, yo creo que solamente nos queda quitarnos el sombrero y aplaudir lo que él sigue haciendo. Y 20 años después de su primer gol. De su primer gol, correcto. Es tanto el jugador más joven de Argentina en marcar un gol en un mundial como el más viejo. La verdad que es un dato impresionante. Y un Cristiano que puede verse por primera vez jugando un mundial donde él no es quizás el principal protagonista, pero Portugal, su selección, como dije, sigue siendo uno de los favoritos. ¿Algún otro favorito no esperado? Tú mencionaste Alemania, yo creo que ahorita no lo toqué, yo creo que son siempre favorito selecciones. Candidato, siempre candidato. Es impresionante, exacto, ese juego, la forma, la manera, yo creo que de alguna forma son selecciones que tienen que estar ahí pendientes. Claro, esta amplitud que nos ha dado, sobre todo con un mundial de tantas selecciones, yo creo que estaríamos ante la puerta de que se podría dar eventualmente algún tipo de sorpresas. Claro, hay una constancia en los mundiales y es que cuando tú logras quedar primero en tus grupos, avanzar sin inconvenientes, pues obviamente eso va dando una tonalidad a lo que ya podríamos tener. Pero yo creo que la forma como se ha manejado este mundial, Estados Unidos, Canadá, México, con esas cantidad de selecciones, pues podría abrirse la puerta para en algún momento una sorpresa. Claro, ya hemos visto unos 18 encuentros donde los empates, el arbitraje que no ha dejado de ser ese tópico como siempre y que uno entendía que quizás iba a ser algo superado por la tecnología que la FIFA ha estado tratando de implementar, un balón con un chip en el día de hoy, que es algo que yo creo que es de lo más llamativo que ellos han podido lograr, sobre todo agregarlo, luego de tanto que hablar que diera el balón en el mundial anterior. Tú recuerdas que de alguna forma pues era prácticamente, parecía una hoja de papel, cuando se le tocaba, básicamente tomaba forma sola, y ahora ellos traer esta tecnología para manejar y con toda esa información que ellos van a tener de los toques de los jugadores, que ojalá en algún momento esa información pues pueda ser hábil para las selecciones y demás, y que uno pueda apreciarlo como se da en la NBA, como se da también en el béisbol de Grandes Ligas, que toda esa información, toda esa sabermetría, ya los equipos, los jugadores pues la tienen y pueden desde ahí partir para desarrollar un mejor juego. Y en la transmisión también estamos viendo mucha data. Cuando hay los tiros al arco, por ejemplo, se ve la velocidad en tiempo real del balón, y todo eso tiene que ver con esa tecnología. Mira, para terminar con este tema de las selecciones y a quién mirar, no quiero dejar de mencionar a Inglaterra, que ellos desde que yo tengo uso de razón usan el eslogan vuelve a casa. Sí. La Copa vuelve a casa. Sin embargo, yo creo que la convocatoria de Inglaterra fue decepcionante. Se quedaron fuera jugadores que para mí eran importantes. Claro, el técnico es quien más conoce su realidad, pero para mí como que de ser uno de los candidatos bajó un peldaño. Entonces, otro de los equipos a mirar, obviamente uno de los campeones del mundo, Inglaterra, no dejar de mencionarlo. También otros gallos tapados ahí, para mí Japón puede dar una sorpresa, quizás no de ganar, pero puede dar una sorpresa. Y aquí en Latinoamérica, Ecuador es un país a mirar, que está jugando buen fútbol. Y bueno, como tú dijiste, con tantos equipos puede haber sorpresas. Hablando de sorpresas, todos esperamos el día en el que nos llevemos la sorpresa de que República Dominicana clasificó al Mundial. Yo creo que estamos cada día más cerca. Ya fuimos a un Mundial Sub-20, un hito. Fuimos a unos Juegos Olímpicos en fútbol por primera vez. El crecimiento que ha tenido el fútbol en los últimos años en República Dominicana, producto del trabajo de mucha gente, sí, ha comenzado a dar sus frutos. Sin embargo, todavía esperamos esa clasificación al Mundial. En lo que eso llega, ya comenzamos a ver figuras dominicanas, comenzamos a ver jugadores formados en República Dominicana que están en el fútbol europeo, comenzamos a ver ya jugadores que tienen protagonismo fuera de aquí en el fútbol organizado y de nivel. En este Mundial, ¿tenemos algún dominicano que valga la pena mencionar? Sí, sorprendentemente, porque a veces son informaciones que pasan desapercibidas, pero tenemos a Rubén Vargas y Lucas Jaques, estos dos dominicanos que pertenecen a la selección de Suiza, ambos de madres suiza y de padres dominicanos,
pues no se representan en estos momentos. En el caso de ese empate que Suiza consiguió contra Qatar, pues ya en ese partido, pues Rubén Vargas abrió como delantero. O sea que ya tuvimos participación para representantes dominicanos. Yo creo que eso es también algo histórico. Sí me gustaría, y es algo que uno lo va a poder determinar más adelante, si son los primeros jugadores dominicanos en tener la oportunidad de jugar un mundial. Es un dato que debe ser también de principalía, sobre todo por cómo el dominicano en las últimas décadas no hemos puesto de moda el tema de cómo el béisbol lo hemos dominado, cómo hemos llegado al baloncesto de la NBA. Al Horford hace unos años logra un título, ahora viene Karl Towns, que se ha identificado bastante con la República Dominicana, el fútbol americano que ya también tuvimos, hemos tenido participación, y como tú mencionas, como los jugadores dominicanos formados aquí pues han tenido participación fuera en las diferentes ligas, y de cómo también en grandes conjuntos de Europa, al igual que como lo ha hecho el baloncesto, porque hoy decir que tener a un Jan Montero, por ejemplo, en la principal liga de España, y a Andrés Félix, pues eso también es digno de aplaudir. Y siendo protagonista, ya Siendo, Montero, siendo MVP de la... sí, no, y en esto va a la final ahora de la Liga Endesa y acaba de ser más valioso de la Eurocopa. De la Eurocopa, sí. Exactamente. Mira, qué bueno que tú mencionas eso, mencionas el básquet, la pelota, porque nuestra generación quizás fue muy... creció, digamos, con el deporte tradicional que es el béisbol. Tú mencionaste que yo soy aguilucho, yo un enfermo de toda la vida del béisbol, no solo de aquí. Con el tiempo me enamoré también del básquet, jugué mucho básquet cuando joven, digamos, adolescente. Y un poco tarde quizás, a eso bueno, con Messi, precisamente, Ronaldinho un poco, pero más Messi fue que ya me enamoré del fútbol. Ahora vemos los niños, todo el que está cerca de niños ve que sí hay mucha inclinación hacia el fútbol. O sea que el deporte quizás que ha sido más esparcido por el mundo, hoy en día tiene como otro repunte, una cosa que uno no se esperaría. ¿Qué tú esperas del fútbol local? Aquí tenemos la Liga Dominicana de Fútbol, que yo le doy mucho seguimiento, todavía les falta mucho, pero vemos academias, vemos escuelas, incluso de las organizaciones internacionales que se están instalando aquí. Tenemos el MIC Fútbol, por ejemplo, en Punta Cana, que junta academias de fútbol independientes con las canteras de los equipos profesionales. ¿Qué podemos esperar de ese avance del fútbol dominicano en los próximos años? Mira, yo creo que el trabajo que se ha estado realizando en sentido general, ver ese crecimiento, no solamente de esos equipos que han tenido la oportunidad de esas academias, pero aquí hay mucha gente que tiene décadas trabajando con niños en el fútbol. Obvio, ese crecimiento ha venido de la mano también de cómo los colegios, primero, antes que las escuelas, los colegios, pues con ese espacio disponible, han adquirido quizás un espacio más. En Santiago lo hemos visto como los principales colegios de nuestra ciudad, pues adquirieron espacios para montar una cancha de fútbol. Ya tenían la de baloncesto, ya tenían varias de baloncesto y voleibol, pero en ese caso, pues aquí quizás, estoy hablando de hace 20, 25 años, solamente un colegio tenía espacio para tanto en aquel entonces, y pues ver cómo eso ha ido cambiando de tener solamente canchas de baloncesto para baloncesto y voleibol, y ahora tener esta oportunidad en cuanto al fútbol. Pero así también en los barrios, en las diferentes ciudades. Aquí se ha jugado mucho fútbol en Moca, en Jarabacoa, en Salcedo, San Cristóbal, en La Vega. Ahora mismo, el principal jugador que tiene la República Dominicana, el más excitante jugador de baloncesto de la República Dominicana en estos momentos, sin contar los NBA y los que están jugando en Europa, Yasser Pérez, comenzó su carrera jugando fútbol. Eso es algo que también lo hemos visto. O sea, él fue en San Cristóbal, de donde es nativo, jugador de fútbol primero, y obviamente ya posteriormente se convirtió en jugador de baloncesto. Pero el crecimiento que hemos visto
no solamente masculino, el femenino aquí ha sido impresionante y yo creo que estamos a la puerta de ver cómo en algún momento vamos a tener ya la oportunidad también de ver jugadores que salgan directamente, pero que se conviertan en figuras en los diferentes escenarios. Que fuimos sede de un mundial femenino sub 15, sub 13, no recuerdo, eran niñas, adolescentes, Creo que pero fue fuimos, sub-16, pero fuimos sede. U14. Sí, Sí. eso. Señores, gracias por este espacio. Nos despedimos. Ojalá tener programas deportivos de manera más frecuente, pero volvemos a la programación habitual. Mientras tanto, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Gracias, Emma.